A contar de este minuto y aprovechando la inminencia de la noche, usaremos una ganzúa para entrar a robar al diccionario. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Radio Watch de la Universidad Austral de Chile presenta Trepidante. El arte, los poetas y la poesía del sur. Trepidante. Con ustedes, Cristina Gallardo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de esta quinta temporada ya de Trepidante. Nos acompaña en esta ocasión Ervin Nettic, un poeta bien escondido que está por acá por el sur de Chile, pero le damos la bienvenida. Ervin es de título profesional trabajador social, licenciado en trabajo social, con magíster y diplomados en pueblos indígenas y estudios de... ahí se me fue de... bueno, en fin, pueblos indígenas en general. Sí, se me perdió la información. Bienvenido, Ervin. Gracias por aceptar esta invitación de Trepidante. Muchas gracias a ti, muy amable por invitarme, un gusto. A ver, primero partamos como por este principio de cómo te acercas a la poesía, porque claro, tu profesión, digamos, no está directamente ligada a las letras, ¿no? Entonces, ¿desde dónde nace esta inquietud para ti? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo comienzas un poco a trabajar estos libros? Sí, bueno, yo creo que el gusto por escribir, por leer, es de muy pequeño, Estuve, yo creo que inicié fuertemente a escribir, me recuerdo, probablemente en enseñanza básica y después en enseñanza media. Participé en varios concursos de literatura. Yo nací en la ciudad de Osorno y bueno, y ahí yo creo que estuvo vinculado, digamos, no sé, tuve un taller literario, me recuerdo la enseñanza media, pluma y pincel, y participé de varios concursos literarios, y en aquel entonces quería devorarme el mundo, así que leía mucho, escribía mucho, empecé escribiendo teatro, cuentos, y me iba bien. Entonces, la verdad es que yo pensé estudiar literatura. eh, Partí estudiando castellano en Santiago, tuve un año aproximadamente en el pedagógico y posteriormente en un par de reuniones me acuerdo, digamos, que teníamos a través de literatura hispanoamericana, terminé convencido de que en realidad para escribir no se necesitaba estudiar castellano. Así que eh, me salí de la carrera, producto, digamos, de este convencimiento también, y, y al poco andar en realidad me di cuenta que tampoco podía escribir, así que volví a estudiar. Volví a estudiar una carrera, en este caso, digamos, que estaba más cerca del proyecto político, por así decirlo, y o sea, entré a estudiar trabajo social, ¿ya? En el IPS, en la ex escuela de la Universidad de Chile, la primera escuela de trabajo social de Latinoamérica, la doctora Alejandro del Río. En esa escuela estudié trabajo social. Ahí mi micrófono, ahí sí. Y luego, ¿cómo te vinculas estrictamente a la poesía? Porque, claro, tienes otros textos también publicados, pero tienes 3 textos de poesía. Bueno, uno que viene, que está en Claro. camino, y tienes 2 ya publicados. ¿Cómo te vinculas un poco con la poesía y también cómo te vinculas como con la lengua mapuche? Eso también, porque es muy importante en tus textos la lengua mapuche. Entonces, ¿cómo un poco desde dónde vienen las inquietudes? ¿Cómo comienza el trabajo de recuperación también y el trabajo de formación en esas lenguas?
Sí, yo creo que esto también venía, digamos, de cerca con el tema de la cercanía que tenía con San Juan de la Costa. Yo iba permanentemente a San Juan de la Costa y, y estaba vinculado, tenía amigos, personas que conocía de San Juan de la Costa, mapuches, huilliches, digamos, y una cultura que creo que siempre estuvo eh, alrededor mío, digamos. Y por lo tanto, digamos, nunca fue una pieza de museo. Entonces yo creo que también la vinculación estuvo con el cotidiano del mapuche, del huilliche en el contexto, digamos, actual, ¿ya? De hecho, yo terminé de estudiar posteriormente en la Universidad de los Lagos, ¿ya? Trabajo social. Y, y dentro de la universidad me fui parte del movimiento estudiantil mapuche, ¿ya? Quizás el primer movimiento estudiantil mapuche. ¿Ya? En aquel entonces apenas se conocía algo de Licura, apenas se conocía algo de Lielaf, pero muy poco, digamos, era una literatura también muy marginal. De hecho, eh, todavía Pablo Guirimilla no escribía, digamos, en, en Mapudungun. Guirimilla todavía era un poeta pop. Era Paulo Castro, todavía no era Guirimilla. ¿Ya? Hoy día es. Estamos hablando de qué época, como para situarnos, Estamos hablando de qué año. de alrededor de, déjame contextualizar para no equivocarme, 94, 93 aproximadamente. 94, 93. Y bueno, en ese contexto conocí a muchas personas y dentro del movimiento estudiantil mapuche y mucha gente que se fue incorporando. Y surgió la idea yo diría, de resumir un par de trabajos que no estaban publicados, que yo en realidad escribía pero no publicaba, no era la pretensión, digamos, la publicación, y se termina haciendo este libro que se llama Calfuni Tran, que son las conversaciones azules, cuando ya había una declaratoria, digamos, del azul como un color sagrado, el azul, digamos, como parte, Lielaf ya estaba hablando de aquello, el Icura también. Eh, entonces, por lo tanto, debe haber sido probablemente uno de los textos más antiguos que se inscriben en esa línea, ¿ya? Me tocó la suerte de ser parte también de esa antología de poesía chilena joven, imagínate, joven, donde aparecen, digamos, jóvenes ya mayores, eh, Es, que hace esa, César. ¿cuál de todas las antologías de poesía chilena jóvenes? Es, ¿Quién la editó esa? esa edición es LAR, el compilador fue César Valdebenito, un Ah, ok. poeta, sí, un poeta de allá de la octava región de Concepción, por ese lugar. Él hace un trabajo bien interesante, Mm. una artología, digo yo, porque son hartos los que aparecen ahí. eh, y, y la verdad, digamos, tiene un registro bien interesante. ¿Ah? Si tú buscas, digamos, ahí hay varios que persistieron, otros que arrancaron, y que en su momento hubo una fotografía de la poesía chilena en joven, digamos. Y fue bien interesante, hubo un encuentro como de 2, 3 días en la Universidad de Concepción, eh, y yo creo que cumplió el objetivo, digamos, de tener una fotografía de la poesía de aquel entonces. Claro, eso fue en 98, en 98, 1998, sí, 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 que sale, digamos, a la luz en esta antología. así es, Y sí. luego de eso ya viene todo un proceso más, supongo, de introspección, de pensar un poco más un texto entero, íntegro. Sí, sí, sin duda. Mira, yo debo decir de que estuve bastante tiempo fuera después de aquello en términos de la poesía, de la escritura. Me dediqué más que nada a leer, ya a leer y de vez en cuando a hacer un par de trabajos que tenían que ver más en la línea del cuento, del relato. Ya estuve vinculado a los EPEU, a trabajos más de carácter de investigación antropológica. eh, y vincularme, digamos, no sé, probablemente hayas visto un texto, digamos, que se llama When Were I Were Ken,
que es el significado de las aves en el contexto mapuche, ¿ya? Entonces, me dediqué, digamos, a varias cosas por ahí entre medio, hice mi pausa. Eh, Debo contar también que estaba vinculado al tema de la música fuertemente en Osorno. Entonces fueron años muy vinculados a la música y bien alejados de la poesía en realidad. Y, y, como te digo, escribía muy de vez en cuando cosas que tenían que ver, digamos, con un sentido más, yo diría más de la música, buscando, digamos, un sentido de la música y me transformé en un escritor de canciones. Y, y era, digamos, canciones para el grupo, canciones para otro grupo, canciones por encargo. Y bueno, en algunas nos fue bastante bien, en otras no nos fue bien. Pero sí, se ganaron concursos, cosas así, digamos, con grupos que, no sé, el festival, este festival de la Unión, del Alerce Milenario, un, un primer lugar que obtuvo, digamos, una canción, un texto mío, digamos, en una canción de un grupo de allá de la Unión, ¿ya? Así que ellos ganaron ese certamen. Claro, pero finalmente tampoco te alejas tanto, o sea, la Sí, poesía rondaba constantemente en tu vida. sí, no estaba el ejercicio, como bien dices tú, no estaba el ejercicio así más riguroso, pero andaba ahí dando vuelta, andaba en esos Mm. poemas medios dispersos que yo creo, en la línea de lo que yo te decía, de- de esta concepción, digamos, de la poesía, por extensión, digamos, a entenderla como una actividad más metódica, ¿ya? Entonces, eh, sí, habían poemas dispersos, ¿ah? Sin quitarle el nombre, obviamente, al texto de Kerouac, pero habían cosas dispersas ahí. Bueno, y luego de este allá, te encuentras con tu primer libro publicado. ¿Eso es en qué año? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? Sí, fue bien interesante. Yo en ese tiempo, como te decía, estaba vinculado a la música Ujú. en Osorno y el Departamento de Extensión de la Universidad de los Lagos hace una invitación para publicar a poetas jóvenes de la universidad, ¿ya? Yo tenía una vinculación, como te decía, en la universidad porque terminé estudiando trabajo social. Ahí terminé mi carrera. Yo la dejé en suspenso en Santiago, me vine en cuarto año y, y hubo esa propuesta. Ya, la idea iba a ser un texto colectivo, pero finalmente los demás compañeros no persistieron, digamos, no sé qué pasó finalmente. Y terminé yo editando el libro, digamos, finalmente, o sea, yo terminé haciendo el libro, que era parte, digamos, de mi trabajo, que iba a ser una parte de ese libro general. Y se edita al final solo con mis textos, digamos, ese libro. Y lleva el nombre, digamos, del libro que da origen, digamos, que era una parte de un texto mayor, ¿ya? Y se llamó Calfunitran. ¿Y ese texto lo tenemos? ¿Que lo tienes tú ahí? Por casualidad. Eh, no lo tengo, fíjate que ¿En lo serio? busqué. eh, mm, Hay parte de este trabajo de Calfunitran que aparece en los colores de la palabra, ¿ya? Hay parte de ese trabajo, Pero eso, porque también preguntarte cómo trabajas, o sea, aprovecho, digamos, la instancia de preguntarte cómo es tu trabajo, si es que editas o un texto ya está terminado, cómo inicia tu proceso con la página en blanco también, cómo te enfrentas a ella y si una vez tienes escrito el texto, vuelves a editar, eres de esos escritores que edita constantemente o que deja un texto así cerrado para siempre, sellado. es una mezcla. A mí me pasó en este último texto que no está editado, que nació como otro texto en realidad. Y la edición, que yo te contaba que era claramente, digamos, un haiku habían sido trabajados en esa línea, ¿ya? Y finalmente está editado completo, ¿ya? Entonces, pero otros como el Calfunitram fueron escritos de una, fueron recopilados, fueron escritos dispersos, poemas dispersos que los agrupé, ¿ya? Y que por lo tanto no tuvieron mayor edición. De hecho,
hay una cosa bien anecdótica porque quien escribió la presentación de ese texto era un docente muy querido, digamos, que, que era músico además, ¿ya? Él había compuesto el himno, me da la impresión, de la Universidad de los Lagos, ¿ya? Matus, el que escribió Encuentro en Tanger, ¿ya? Que para mí fue toda una magia porque en realidad yo en alguna ocasión creo que uno de los textos que recuerdo haber leído fue Encuentro en Tanger y que pertenecía a Eugenio Matus Romo, ¿ya? Que era un profesor, un docente, un catedrático muy conocido en España, con muchos premios, ¿ya? Y que hacía clases, ahí estaba en una parte así escondida haciendo clases en la Universidad de los Lagos y tocaba piano de vez en cuando. Y yo lo encontré un día tocando piano en una sala pequeñita, y escuché el sonido, digamos, la música, y me fui acercando y conocí a Eugenio Maturromo. Entonces, este señor era un gran escritor, digamos, como te digo, connotado, digamos, el que más sabía de Borja probablemente, iba a dictar cátedra a España, y, y termina escribiendo el prólogo. Y en estas cosas, digamos, de la vida, cuando yo entrego los textos, se pierde el prólogo, se pierde el prólogo y queda con una presentación de un antropólogo. Finalmente aparece, digamos, de Víctor Hugo Venegas, que es antropólogo, trabajador social, sociólogo también creo, que actualmente ahí está en la carrera de antropología de la Universidad de los Lagos, ¿ya? Pero el texto de presentación, que era un texto muy hermoso, que estaba escrito a mano en aquel entonces, se perdió. Se perdió, en la transcripción algo pasó, la persona que transcribió perdió el texto. Entonces, eh, como te digo, fue una serie de coincidencias que hicieron que yo llegara a conocer a Eugenio Matus, a través de un libro que había leído, que no sabía quién era este señor. Finalmente nos transformamos en amigos, por así decirlo, un amigo pequeño con un señor ya de edad, y, y, y él termina, yo creo que a los 2, 3 años falleciendo, ¿ya? Ya un tipo que se le rinden homenaje en todas partes. eh, y claro, fue esta cosa de conocerlo, estar con él, de que escribiera el prólogo y finalmente, digamos, no es del prólogo, así como, pero me deja esa sensación, digamos, de que ese libro fue escrito de una y tenía muchas cosas ahí, por lo tanto, eh, queda en el recuerdo de que ese libro, como te digo, no fue editado, fue así, salió así, estuvo ahí, lo leyó este amigazo tremendo y, y fue bien conceptuoso, pero eso queda para mí, digamos, no queda para el lector. Es un acto poético prácticamente. Absolutamente, absolutamente, Y sí. si pudiésemos leer algunas partes de ese libro que tiene, Ese de ese primer libro, libro, sí, mira, para, claro, para como te quienes nos están decía, escuchando, estamos conversando con Erwin Netti, que nos va a leer parte de su primer libro editado. las, las montañas en ti. Soy de pie en una tarde azul, junto a mi madre, la anciana ojos de fuego, que me enseña la gran telaraña de la vida. Sigo extremado las historias largas que dan camino a la sangre, que me abrazan, me retornan a los breves ojos. Fue allá en sus añiles abrazos donde se me dio estas escasitas palabras. Es las montañas en ti. Cuse, anciana sabia, hazme desde el fondo hasta el final, de nuevo, de beso, de óvulo, de cordón umbilical, lleno de sangre y repleto de esperanza. Esa es parte entonces de este primer libro. Eh, Sí. Luego te encuentras con Bruno y con Fértil Provincia.
y Sí. aparece la edición de tu segundo libro. Cuéntanos un poco cómo fue también ese proceso escritural y cómo, y este proceso de amistad que se va formando y forjando un poco entre los editores y los escritores. Sí, Bruno y Heidi fueron resucitadores, por así decirlo. Nos conocimos en una instancia absolutamente lejos de la poesía, una cosa muy trivial. Yo soy trabajador social. Y a propósito de una gestión, de un trámite que él estaba haciendo, me tocó formar parte de ese trámite. Entonces, eh, en conversaciones con Bruno, yo conocía parte del trabajo de Bruno, Bruno más que nada, más que su trabajo, a Bruno como persona, digamos, por su vínculo que en algún minuto había dirigido el Consejo de las Culturas acá en Los Ríos. Y entre conversación fuimos encontrando un montón de cosas y amigos en común, ¿ya? Apareció Sergio Mancilla, apareció, no sé, apareció la propia Universidad de Göttingen ahí, porque a mí me tocó ser probablemente cuando Sergio Mancilla implementó los primeros, el primer convenio que se implementó con la Universidad de Göttingen y una universidad chilena fue la Universidad de Los Lagos, ¿ya? Y quien facilitó ese proceso fue justamente Sergio Mancilla. Yo fui estudiante de Sergio Mancilla en dos procesos, en el pregrado en trabajo social y después en posgrado, en el magíster de ciencias sociales del Centro de Estudios Regionales. Él también volvió a ser parte, digamos, del equipo, digamos, de revisores de mi tesis, ¿ya? Que tenía que ver fundamentalmente con una idea de los cronotopos y los discursos de las sociedades en San Juan de la Costa. Y, y él me hace una invitación a un laboratorio que se llama de ciencias humanas, donde participaba él, que era un proyecto Fondesit, me da la impresión, no sé si un concurso interno de la universidad, y participaba Francisco Ter, un doctor en antropología, y Nelson Vergara, un filósofo que recientemente falleció, ¿ya? Un tremendo filósofo. Y a propósito de eso, yo soy invitado, digamos, junto a esta niña Roxana Miranda, que era una chiquitita en aquel entonces. Ella estaba en pregrado estudiando castellano en la Universidad de Los Lagos. Y ella va de pregrado y yo voy de posgrado, ya más viejo, a Göttingen y a trabajar en el caso mío como ayudante de Manfred Engelbert, ya que era el decano de filología románica de la Universidad de Göttingen, ¿ya? Así que me tocó también trabajar allá en esa prestigiosa universidad que apenas tiene 16 premios Nobel. Y fui, digamos, bueno, gracias a la invitación naturalmente de Sergio Mancilla, ¿ya? Sergio Mancilla, y por lo tanto, en esa conversación con Bruno aparecen muchas cosas en común, me cuenta que su hijo está allá, que conocen a Manfred y todo lo demás, y me dice, entonces tú debes escribir. Entonces yo le dije, sí, pero es una cuestión poco menos que enterrada. Me dice, pero ¿cómo va a hacer eso? Me dice, mándame algo de lo... Así que le mando un par de poemas y después le digo, mira, ¿sabes que la verdad es que escribí un libro y le mando cosas y me dice, no, esto está para publicarse, me dice, está para reeditarlo. Y precisamente, digamos, yo, la verdad que quien me resucitó claramente fue Bruno, porque su persistencia, digamos, yo diría su convicción, digamos, eh, termina presentando una propuesta al Fondar, o al Consejo de la Cultura, y edita o reedita, digamos, varios textos, ¿ya? Y entre ellos aparece el mío, digamos, que tiene parte, como te digo, del Calfunitram y un trabajo también nuevo. Entonces, no, sin duda, el librero más activo que conozco, el resucitador, no el librero. Y ese también tiene, o sea, claro,
contaba con algunas partes de tu primer libro, pero luego, pero Sí, también tenía una nueva mirada, o sea, hay como hay sí. una, se amalgama un poco Sí, hay una reescritura en realidad, porque también hay un par de textos al principio que hablan, porque la lógica de trabajarlo tenía que ver con con estos colores de la palabra, eh, porque claro, superaban un poco lo que era el azul, no en profundidad, pero en mi tiempo, digamos, la vinculación al color estaba con lo sagrado, entonces estaba con esa mirada bien romántica del tema mapuche en sus inicios, ¿ya? Entonces con mucho romanticismo, probablemente mucho de sueño también, mucho de idealización. Entonces, este texto recoge parte de eso, pero también incorpora otros colores, ¿ya? Por así decirlo, digamos. Ya no está solo la vinculación de ese cotidiano sagrado, sino que también empiezan a aparecer, digamos, estas miradas quizás más mestizas, más champurrias, digamos, y por lo tanto, digamos, se van mezclando con otras cosas. Y claro, y hace un cruce entre, yo diría, entre la cultura mapuche huilliche por un lado, y también esta otra cultura, la cultura alemana, digamos, que de algún modo se va mezclando. Yo tengo una estancia, voy allá, tengo un apellido medio germánico, ¿ya? Eh, y por lo tanto, digamos, recoge dos miradas, digamos, en tres colores, ¿ya? Se van oscureciendo algunas cosas. Sí, qué interesante eso que me comentas porque, o sea, me da como para preguntarte desde dónde te instalas tú a la hora de escribir, porque em, como tú bien lo decías, finalmente uno es bien mestizo, po. Absolutamente. Entonces, a la hora de situarse en la escritura, ¿desde dónde te instalas tú? Ha habido una transición. Yo creo que en el primer libro estoy instalado claramente desde lo mapuche, ¿ya? Desde lo mapuche, en contextos, probablemente incluso, yo diría en dos contextos. Un contexto situado, digamos, en la comunidad, pero también ese otro mapuche desarraigado, digamos, que está desde la ciudad, ¿ya? Entonces, desde ahí, lo que hace en el fondo el poeta en el primer libro es a mostrar ese, yo diría, ese enamoramiento, digamos, esa búsqueda todavía de lo azul, ¿ya? De lo divino, de lo sagrado, ¿ya? Lo que proviene todavía y que se junta con su situación de vida, digamos, de este tipo que va a la feria, el tipo que está interactuando entre medio, pero que tiene una concepción todavía, que proviene del Huenumapu, que está ahí, digamos, que está instalado, que es un hijo, ¿ya? Y creo que esa es la primera posición. Y después ya yendo, digamos, muy, como bien, de algún modo, digamos, más mestizo, ya, más champurria, más híbrido en algún minuto, y finalmente también instalándose en una mirada que tiene que ver, digamos, con un poeta que empieza a mirar la vida como en un proceso, ¿ya? A mirarla, digamos, en un contexto amplio, donde hay, hay más, hay más visiones, no tan solo está la visión de una cultura, sino que son varias culturas que están hablando, ¿ya? Y que a propósito de esas varias culturas también uno va tendiendo de algún modo con su vida ciertos puentes, digamos, de esa diversidad de culturas, ¿ya? Entonces, eh, ese yo creo que es la pretensión final en el último texto, que encontrar de que la vida tiene esta secuencia de un ir y venir, ¿ya? Y que por lo tanto somos habitantes del mundo, habitantes de un planeta, probablemente con concepciones, si uno quisiese, muy parecidas, ¿ya? De lo que uno espera de la vida, ¿no? De lo que uno debiese esperar de la vida. Entonces, ya más instalado quizás en un ciudadano del mundo, digamos, más planetario. Además que te encuentras o trabajas estas dos lenguas, o sea, o conoces en realidad, no sé si, porque el alemán lo trabajas también. No, fíjate que no, pero trabajo las figuras del Ya. espacio, mirar el cielo de otro lado. eh, Claro, pero me llamaba la atención porque
el mapudungún tiene esta cosa aglutinante que tiene el alemán también. Entonces son Mm, dos lenguas que sí, de alguna manera dialogan bastante bien fonéticamente incluso. sí. Tiene una... Mira qué potente lo que dijiste, porque la verdad es que sí, sin duda, digamos, uno, de hecho, para los primeros trabajos que hay en relación a la cultura mapuche, los trabajos más potentes, antiguos, digamos, cuando uno quiere estudiar más en serio esto, eh, sin duda están traducidos por monjes, digamos, que son alemanes o holandeses, y por lo tanto, digamos, mucho de la traducción, digamos, o mucho del texto finalmente está escrito en esas lenguas, ¿ya? Entonces, esa similitud que tú dices, digamos, tiene una expresión en el texto, o sea, probablemente hay una... eh, esa relación está fortalecida precisamente por estos primeros traductores, digamos, por estos primeros eh, personajes que escribieron, digamos, que fueron curas alemanes, holandeses, ¿ya? Entonces sí, sí hay un tema interesante. No fue mi búsqueda, no fue casual, no fue intencional, pero sí, tienes mucha razón. Y de este segundo texto ya editado por Fértil Provincia de lo nuevo, podríamos leer unos dos o tres poemas para hacernos una idea. Sí, sí. Mira, hay uno que se llama Corcel Ciego, ¿ya? Que es una unidad dentro del texto y que tiene una pequeña introducción de Rainer Maria Rilke, que es su texto Der Panther, que es la pantera, y que lo voy a leer en castellano en realidad. Dice, solo algunas veces se abre la cortina de la pupila silenciosamente. Entonces entra una imagen a través de los silenciosos miembros tensos y deja de existir en el corazón. 1. En la Extremadura de Göttingen cabalgo al sol sobre un corcel elíptico, viajo en sus grupas hueras rezando por estas calles vetustas. Soy el jinete infalible que redime un parto obsesionado. 2. Segmento cordones umbilicales con una extraña luz que siembra el sol y con mendrugos de acantilados fríos me recojo a mis telas, inexorable. 3. En estas tierras sangro por el mismo ombligo del corcel mudo. La casa de Gauss. Canto rock en su paraíso invisible, el Edén marca las 4 de la madrugada y bebo sus contornos exactos. La melodía junta el labio y el olfato. Se me permite entonces amanecer en esta latitud, reconocer que la mañana suena a golpes de trinos de furiosos pájaros gordos y negros, mientras los jóvenes árabes van convirtiendo sus manos en algo de patria y de madre empañolada. La casa de Gauss es una fila interminable de voces y abrazos que me devoran, mientras la música insiste en filtrarse desde el subterráneo hacia la Wenderstraße. Erwin, me gustaría hacer un paréntesis en esta revisión un poco de tu trabajo literario y llevarte un poco a la contingencia. Primero, ¿cómo estás con la pandemia? Yo siempre parto preguntando, pero ahora, como habíamos conversado previamente, se me pasó. ¿Cómo te afectó un poco esto de la pandemia? ¿Cómo te pilló parado finalmente? Em, Sí, primero el estallido, ¿ah? Primero el estallido, luego la pandemia, ¿qué pasó contigo? Etcétera. sí, han sido tiempos complejos, complejos. Yo, la verdad es que debo decirte que en términos como de la contingencia, en términos políticos, eh, no vi venir claramente, digamos, la transformación del país en términos de lo que fue el estallido, ¿ya? El estallido social.
Creo que era un sueño, ¿ah? Un sueño, cuando se cumplió eso, para mí era un sueño, una profecía que pensé que no la iba a vivir nuevamente. Ya yo, en mis años estudiantiles, fui dirigente estudiantil, fui una persona que tuvo compromiso, yo soy expreso político, ¿ya? Eh, Probablemente de los últimos presos políticos que quizás también por eso el vínculo con Bruno, digamos. Y por lo tanto, digamos, pasé, digamos, por un periodo en el cual pensé, digamos, que muchos de estos proyectos colectivos ya estaban absolutamente derrotados o tremendamente olvidados, ¿ya? Más aún con lo que a uno le va llegando después, digamos, con esta deformación de la información, ¿ya? Pero créeme que para mí el estallido social fue algo que, que creo, digamos, desde el punto de vista de mi experiencia de vida, un regalo, digamos, de aprendizaje, digamos, que como la vida es más, yo diría, mucho más rica que la que uno puede lograr entender a través de algún, yo diría, formato de pensamiento, sino que nos presenta esta diversidad, digamos, esta posibilidad de que aparezcan, digamos, movimientos sociales que pongan en valor, reivindiquen eh, todos los sueños, digamos, todos los sueños están ahí, digamos, aparecen con el estallido. Entonces, primero decir que una sorpresa, segundo, eh, creo que me pilla en una etapa de la vida también el estallido en que había perdido esperanza. Entonces, para mí también es un retoque de la esperanza, ¿ya? Es una posibilidad, digamos, que da lugar y cabida a todo lo que vamos a tener para adelante. Entonces, a no darse por vencidos cuando en realidad eh, está la posibilidad a la vuelta de la esquina, por así decirlo, nos enseña el estallido que a la vuelta de la esquina está la posibilidad de volver a reinventarnos, ¿ya? De volver a vivir, ¿ya? Entonces, eso primero. La pandemia ha sido una situación, al principio te comento de que era cómodo quedarse en la casa, era bastante cómodo al principio, eh, y creo que el primer año fue muy productivo, estuve lleno de cosas, haciendo muchas cosas. Me metí a cursos que no me había metido, fue como una reactualización, ¿ya? Entonces, claro, el primer año con todas las energías, pero a partir de este año ha sido complejo, ha sido mucho más complejo porque hay un agotamiento de este encuentro de la pantalla, digamos, la pantalla como, bueno, yo te miro ahora, tú me miras, digamos, pero por ejemplo yo hago clases donde tengo estudiantes que están con sus pantallas apagadas. Entonces yo le hago clases a una pantalla, ¿ya? Y es agotante, digamos. Yo creo que si bien el año pasado fue muy productivo, de hecho yo estoy cosechando lo que en términos de productividad o creatividad hice el año pasado, ¿ya? Yo ahora estoy como fermentando ciertas cosas, ¿ya? Pero noto mucho más el cansancio, noto el cansancio, a veces tengo hastío sobre cómo me enfrento, digamos, a estas nuevas relaciones de clases en un entorno tan impersonal, digamos. Entonces, me genera cansancio, me genera ruido, digamos, estas relaciones. Eh, y bueno, durante el primer semestre de este año, junto a otro programa de Radio Watch, estuvimos conversando acerca de derecho a la lectura en la nueva Constitución. Entonces me gustaría preguntarte también, desde tu experiencia, ¿qué importancia tiene para ti, primero, la lectura, eh, y segundo, que sea consagrada efectivamente como un derecho? Bueno, yo creo que es vital. Yo siempre supe que de algún modo iba a transitar, iba a ir de la mano de la lectura. Digamos, la lectura te permite y te acerca a mundos que a veces no es posible acceder a ellos. Entonces, eh,
el que se consagre la lectura, digamos, dentro de uno de los derechos, ¿ya? O que la nueva Constitución lo acoja como parte de los derechos fundamentales, eh, permite, digamos, hacer que una sociedad sea mucho más justa, mucho más democrática desde el punto de vista del acceso a la cultura, ¿ya? Toda expresión cultural debiese ser parte incluso, si me permite hacer una analogía, yo soy trabajador social, parte, digamos, de la canasta básica, ¿ya? De alimentos, ¿ya? Deberían estar los libros ahí, ¿ya? Las pobrezas no son accesos o no, digamos, a la canasta básica de los alimentos, también tiene que ver con el acceso a la cultura, a la recreación, a la salud mental, ¿ya? Entonces, esos elementos tienen que ser considerados y tratados también con el mismo valor que tiene, digamos, este tránsito por la vida, digamos. Nosotros, por lo tanto, digamos, tenemos ahí eh, creo que en la medida también que vayan apareciendo personas que están vinculadas al mundo de las artes desde la perspectiva del libro, fundamentalmente, desde la música, ¿ya? Permitan, digamos, de que también forme parte del derecho constitucional garantizado del acceso a los libros, digamos, al precio de los libros, al acceso, digamos, a la literatura, a la música, ¿ya? Y creo que, claro, que yo lo veo como un ejercicio del derecho fundamental de las personas. Claro, es lo que nos hace finalmente habitantes del mundo, como tú decías, Sí, sí. exactamente, las artes nos acercan a las demás personas. Volvamos un poco ya ahora ya, tu último libro, ¿cierto? Este que todavía no sale, esta Sí, primicia que tenemos en Trepidante, que es Humulco, agua que avanza circularmente. Em, Ahora que lo mencionaste, tiene harto ¿cómo decírtelo? A ver, claro, yo te comentaba que tenía como una atmósfera de haiku, pero también tiene una atmósfera de introspección, ¿no? Probablemente dada por esto del estallido y por esto de sentirse eh, tan parte de un afuera, ¿no? mm, sí. Mira, te cuento, digamos, como bien señalabas tú, este libro era un libro pensado en un haiku, primero, digamos, hace muchos años, y que fue escrito, reescrito, digamos, y fue incorporando estos elementos que bien dices tú, digamos. Por un lado está, yo me encontré con un tipo que escribe gatas, ¿ya? Gatas son como una especie de oraciones, ¿ya? Una especie de oraciones, un monje que maravilloso además, que estaba vinculado al trabajo social, que fue candidato o sea, que lo propusieron en algún minuto a Premio Nobel de la Paz, ¿ya? Pero de muy bajo perfil, el Thich Nhat Hanh. Y el Thich Nhat Hanh escribe, digamos, por así decirlo, si tú quieres, digamos, un mantra, una oración, pero desde la poesía, porque él es un poeta, un monje poeta. Entonces, eh, él tiene un concepto muy lindo de relación entre el papel y la nube, ¿ya? Que están muy unidos, que están muy interrelacionados, digamos. Entonces, eh, yo parto utilizando una frase de él, que él hace, digamos, eh, una relación entre claramente, digamos, el papel y la nube, ¿ya? Entonces, cómo el poeta está vinculado con su vida, la vida está vinculada con el papel y cómo ese papel, digamos, sin esa nube no habría agua, sin esa agua no estarían los árboles, digamos, y por lo tanto si no hay árboles no podemos hacer papel y si no hay papel naturalmente no podemos escribir. Entonces, a mí me parece maravilloso lo que escribe Thich Nhat Hanh y de algún modo yo en sus lecturas, digamos, en sus gatas, logro hacer ese clic entre lo que era el haiku originalmente y estas gatas, ¿ya? Entonces, eh, lo lindo del texto es que, obviamente, este texto nace o permite, por ejemplo, hacer esa interpretación desde lo local y lo universal, ¿ya? Uno podría este texto tomarlo desde la perspectiva mapuche huilliche, desde la perspectiva, digamos, de cualquier cultura en el mundo, y por lo tanto tendría una comprensión más o menos similar, ¿ya? Esa es la idea. Entonces va a rehuir, digamos, a la complejidad propia, digamos, de una literatura particular
o de cierta sofisticación, digamos, de la literatura, sino que son breves poemas, digamos, que en el fondo me permiten acercarme a esos misterios esenciales, digamos, que cualquier persona, digamos, puede de algún modo estar pensándolas, ¿ya? Entonces, ahí aparece este mulco, esta agua circular, en la misma idea que plantea claramente Thich Nhat Hanh, Mm. pero también lo plantean los mapuches, digamos, el concepto del agua de los mapuches. Sí, y fíjate que también me pasó que acá los textos cumplen un poco esta idea de, o sea, no sé si de sanación sea la palabra, pero sí de mirarse hacia adentro, de concentrarse hacia adentro, ¿cierto? De reflexión profunda. A mí me pasó eso cuando lo leí, que eran esta literatura como de verdad, como de sanarse, así como de Sí, repensarse en el mundo. sí, sin duda. Busca, yo creo que ahí está claramente declarado eso. ¿Ya? Hay una introspección y hay una reflexión, ¿ya? Pero del ser en el mundo, ¿ya? No es de tampoco, digamos, es a puerta cerrada, sino que el ejercicio se hace a puertas cerradas, pero tiene que ver con este rol, este juego que uno, o este lugar que ocupa en el mundo. Entonces, por lo tanto, desde ahí, desde el ambiente íntimo, digamos, desde la casa, ¿no? Desde donde está el fuego, ahí se hace la reflexión en torno también a lo vivido, a lo que queda por vivir, por ejemplo. Y por lo tanto, esta pretensión buscada es justamente una reflexión, una autorreflexión también. Y será mucho pedirte que nos puedas leer un par de textos de este nuevo Sí, libro que todavía no está. sí, Atención. sí, perfecto. Mira, partamos con un barco a la deriva, ¿ya? Un barco a la deriva. La ventana respira por su arista de madera, hinchada de años, tose y rechina después de su vida a árbol. El vidrio oscurece, ya no hay río, los motores fantasmales de los vapores ronronean cuando cruzan las murtas de las memorias. La realidad es una oración pegajosa en el madero. Vamos a buscar otro entonces. Memoria. Sobrevive la noche, pues el día es una treta. Duermen los botes heridos, mis ojos en el agua evaporan la niñez, mientras la luna vigila la oscuridad, bautizando las imágenes difusas. Nos arropamos con los vestigios de los años, sostenemos los ojos con la redondez de los troncos que lleva el río. Este libro también tiene unas imágenes, unas ilustraciones muy bonitas. ¿Eso fue pensado Sí, así? originalmente no, pero cuando se escribió, dije, ah, mira, ¿sabes qué? En una conversación con una amiga de muchos años, digamos, cuando yo estudié en Santiago, que además es chilota, estábamos hablando de otro tema. Y le digo, ¿sabes qué? Mira, escribí un texto, estoy escribiendo un texto, le dije en realidad, y, y ¿sabes qué sería súper interesante? ¿Por qué no lo lees en una de esas salen tus gráficas? Le dije, y me gustan mucho tus gráficas. Y me dijo, ya, fantástico. Así que me dijo, no, ya, yo te hago algo, me dice. Entonces, ha sido un trabajo que todavía no estaba naturalmente plasmado. Tenemos ya, en este caso, digamos, una pre-maqueta, digamos, que donde aparecen sus ilustraciones. Ella es una chilota de tomo y lomo, la María Luisa Montiel Cortés. Estudió diseño en el tiempo que yo estudiaba trabajo social en el IPS y es una diseñadora que hace clases allá en Santiago. Me queda la duda si son ilustraciones o son grabados. Están por la línea del grabado, Mm. están por la línea del grabado, pero en este minuto son ilustraciones, ¿ya? Ya, Están, porque para pasar, digamos, se requiere, digamos, un claro. tiempo mayor, digamos, pero se hicieron pensando en este texto.
¿ya? Sí. Esos eventuales grabados cuando salgan, digamos, van a ser, digamos, en relación a este texto. Y hay una cosa, mira, un detalle bien interesante, porque hay una parte de pájaros, ¿ya? No sé si tuviste. Ya, lo más simpático de este texto que aún no sale a la luz, que aún no está editado, que lo vamos ahí a buscar, digamos, la forma, en algún minuto lo voy a postular al fondo del libro. Y un amigo, el actual director del Grupo Fusión Andina de Osorno, me pidió, digamos, me dijo si le podía enviar esto y se quedó con el tema de los pájaros, ¿ya? Y actualmente se está trabajando música muy hermosa, porque la idea es una especie de, va a ser un trabajo, digamos, de una orquesta de cámara con un coro, ¿ya? Y los textos de los pájaros, ¿ya? Musicalizados y cantados, digamos, por un coro, por voces de mujeres, ¿ya? Eh, y se está gestando esto, están en la primera parte, digamos, este libro ya está generando un par de cosas puntuales que va a ser probablemente, digamos, una especie de cantata de pájaros, ¿ya? Por ahí, y en un formato, digamos, de instrumentos latinoamericanos, ¿ya? Que son Fusión Andina, que son 8 integrantes, más la orquesta de cámara, ¿ya? Y coro, y un coro femenino, con voces femeninas, ¿ya? Eh, Así que va a salir algo bien entretenido con este libro, y aún no pasa nada con el libro. Pero No, está de en hecho eso, estoy ya se están fascinado. leyendo los poemas y no se ve físicamente, no está Sí, físicamente. Pero bueno, va a estar finalmente, ¿no? sí, va a Está estar. pensado para noviembre su lanzamiento, diciembre quizás. Sí, puede ser sí, al final de año, al final de año. Yo espero sí todavía un par de cosas más, pero va a depender, como te digo, una posibilidad es que se vaya, digamos, al fondo del libro, a la edición, a edición propia, y por lo tanto se retrase un poco más o tome otra decisión, digamos, y que efectivamente el libro aparezca por otras vías, digamos, como lo digital, a lo mejor una primera edición en digital que permita, digamos, también ponerlo en circulación un poco antes. Ervin, yo quiero agradecerte este espacio, pero no me puedo ir sin antes preguntarte dónde encontramos tus textos. ¿Cómo Por encontramos tus ahora, textos? en el caso de los colores de la palabra, entiendo que Fértil Provincia lo tiene, ya lo tiene, aparece, digamos, creo que está en una modalidad, digamos, de venta, tienen su página, Fértil Provincia. La idea es poder digitalizarlo, a mi entender, digamos, para poder también en un futuro poder comercializarlo directamente, ¿ya? Mm. Y en lo que viene, digamos, en este minuto yo estoy trabajando un proyecto de creación, ¿ya? Que se llama Faith Co, que son relatos. Yo me gané un proyecto de creación del fondo del libro y estoy trabajando en ese proyecto y la idea también transformarlo en formato digital cuando ya esté listo el texto, que son básicamente, digamos, memoria de un trabajo del 2003, ¿ya? Que tiene que ver con una tesis que yo planteaba, que eran los cronotopos, que son los discursos de las comunidades mapuche huilliches de San Juan de la Costa. Y espero también, como te digo, ahí estamos en conversaciones con una editorial a ver si lo podemos digitalizar, ¿ya? Entonces, ahí, en este minuto, digamos, no tengo lugares para comercializar, ¿ya? Están de mano a mano, lo estoy entregando de mano a mano. eh, pero Fértil Provincia entiendo que los colores de la palabra lo tiene a la venta, ¿ya? O sea, debería estar en librería que leo, me parece que entregan ellos. Creo que sí, sí, Ya. debería ser. Yo de comercialización no sé nada, pero Sí, claro. Bueno, teniendo la pero, oportunidad, te voy a hacer llegar uno. qué bueno. Sí, Súper. sí, sí. Muy bien, Ervin. Quiero agradecerte la disposición, ¿cierto?, por haber aceptado esta invitación de este
humilde programa dedicado a la literatura y las letras del sur de Chile. Un descubrimiento sin duda, porque yo creo que a pesar de tener una amplia carrera en términos de literatura, yo particularmente no te conocía y me parece que un par de personas también pueden decir eso, así que agradecida por mostrar tu trabajo y permitirnos conocerte, ¿no? No, muchas gracias a ti y cuando guste, digamos, a lo mejor más adelante conversar sobre este trabajo, como te digo, de los relatos, digamos, que tienen que ver también están vinculados ahí con temas de agua, de cultura. Así que no, gracias a ustedes, muy gentil. Muchas gracias a ti. Muy bien. Nos vemos entonces nosotros el próximo miércoles a la misma hora y nada, un abrazo a todos, cuídense mucho, traten de vacunarse también. Así que chao, chao. Sí, sí, nos vemos, chao. Es todo por hoy. No cantaremos a las rosas, las dejaremos madurar para hacerlas mermelada de mosqueta. Trepidante. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Regresa el próximo miércoles a las 21 horas con repeticiones los sábados a la misma hora. En Radio Watt de la Universidad Austral de Chile.